hay dos aspectos que causan, promueven o incentivan el desarrollo de infecciones y otras alteraciones en el sistema reproductor femenino, siendo estas principalmente la flora vaginal y su pH. La flora vaginal normal de una mujer en edad de reproducción consiste en múltiples especies aerobias y anaerobias, siendo las anaerobias más predominantes de 10 a 1 frente a las aerobias, pero conviviendo en una relación simbiótica de forma natural, e incluso algunas especies bacterianas tienen acceso a zonas altas del aparato reproductor que no es estéril. Por otro lado, el pH vaginal, que normalmente puede variar de 4 a 4.5 por la presencia de glucógeno, que aporta nutrientes al ecosistema vaginal y es la fuente de producción de ácido láctico, así como la presencia de ácidos grasos y otros ácidos sintetizados por el lactobacillus, el catabolismo proteico de otras bacterias y por la fermentación de aminoácidos por parte de las bacterias aerobias. En este sentido, un ecosistema alterado por su flora o el pH de la misma puede alterar la prevalencia de diversas especies y llevar a infecciones. Por ejemplo, la administración de antibióticos de amplio espectro puede originar síntomas atribuibles a inflamación causada por Candida albicans u otras especies de Candida, porque radican otras especies que tienden a equilibrar la flora vaginal. Ahora bien, la vaginitis infecciosa es una alteración que conduce a inflamación y secreciones vaginales, y esta secreción muestra recuento incrementado de leucocitos y de especies aerobias, pero una disminución del lactobacillus. Mientras tanto, en la clínica, la vaginosis bacteriana desencadena secreciones de olor fétido, sin irritación, pero si esta secreción se acompaña de ardor, irritación o prurito vulvar, se diagnostica un cuadro de vaginitis. El manejo de la vaginitis por lo general empieza tranquilizando a la paciente, que por lo general supone una exposición a enfermedades de transmisión sexual, de forma que las pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual suelen ofrecer alivio, pero luego hay que indagar en temas sobre infecciones vaginales previas, tratamiento, duración, antecedentes menstruales y sexuales, de manera completa. Entre estos incluyen preguntas en cuanto a la edad en que comenzaron las relaciones, fechas de la última actividad sexual, número de compañeros sexuales, género de dichos compañeros, el uso de métodos anticonceptivos, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y tipo de prácticas sexuales. También se efectúa una exploración física minuciosa de la vulva, la vagina y el cuello uterino, momento en que es útil analizar el pH vaginal con tiras colorimétricas que se presionan de manera directa en la porción superior de la pared vaginal y se dejan en este sitio unos segundos para que se pueda absorber el líquido. Una vez que se extrae la tira, se identifica su color. Pero es importante señalar que la sangre y el semen son alcalinos y por lo tanto su presencia en la zona podrían aumentar el pH. No obstante, un panel de PCR de laboratorio específico para especies de Candida y Trichomoniasis vaginalis y especies que causan vaginosis bacteriana son más confiables, pues muestran mayor sensibilidad. Aún así, muchos casos de vaginitis se pueden diagnosticar únicamente por medios clínicos. Por otro lado, en las infecciones fúngicas, la Candida albicans es un comensal de la boca, el recto y la vagina, pero un desequilibrio en el hospedador puede llevar a la candidosis vulvovaginal, en donde también están involucradas otras especies de cándida, como la tropicalis y la glabrata. Se observa más a menudo en pacientes con inmunosupresión, diabetes mellitus, embarazo y pacientes que hacen uso de antibióticos de amplio espectro. Con frecuencia, la candidosis presenta prurito, ardor, eritema, edema con escoriaciones vulvares, y las secreciones se comparan con lo que es el queso cottage, y a la exploración microscópica se pueden identificar levaduras que en el caso de la Candida albicans es dimórfica, como yemas de levadura y como hifas. Este cultivo se indica en personas en que el tratamiento empírico es ineficaz y en aquellas mujeres con evidencia de infección, pero con ausencia de levaduras en la observación microscópica. Ahora, con respecto a la cervicitis supurativa, por la Neisseria gonorrhoeae, este es un cocobacilo gram negativo que invade las células epiteliales cilíndricas y de transición del cuello uterino. Usualmente no tiene síntomas, por lo que su detección es mediante consultas periódicas en donde se debe tomar especial atención a pacientes con factores de riesgo. Y estos factores de riesgo son pacientes menores a 24 años con enfermedades de transmisión sexual previa o actuales, compañeros sexuales nuevos o múltiples,
un compañero que tiene otros compañeros de manera simultánea o un compañero con enfermedades de transmisión sexual. No contar con una protección de barrera en personas que no llevan una relación monógama y aquellas pacientes que llevan una vida de sexo servicio. El diagnóstico empieza por la sospecha, tomando en cuenta que la gonorrea de la parte baja del aparato reproductor de la mujer puede simular una vaginitis o una cervicitis, pero en el caso de una cervicitis, el material vaginal expulsado suele ser profuso, inodoro, no irritante y de color blanquecino amarillento, e incluso prefieren expulsar sangre intermenstrual o después del coito, mientras que al microscopio se muestran mayor o igual a 20 leucocitos por campo de alto poder. También debe tomar en cuenta que el gonococo puede infectar también las glándulas de Bartolini y Skene, además de la uretra, y ascender al interior del endometrio y la trompa de falopio. Entre las pruebas complementarias está la amplificación de ácido nucleico del endocervix, la vagina y la orina, pero en aquellas mujeres con síntomas que practiquen el coito anal deben considerar pruebas de detección pero a nivel rectal. El manejo de la cervicitis tiene de primera línea la prescripción de ceftriaxona de 250 mg intramuscular. Esto sumado a la acitromicina de 1 mg vía oral una vez al día. Y como alternativa está la cefixima de 400 mg vía oral una vez al día, igualmente más acitromicina de 1 mg vía oral una vez al día. En caso de alergia a una cefalosporina, una opción posible sería una sola dosis oral de hemifloxacina de 320 mg más 2 gramos de acitromicina, o una sola dosis de 240 mg de gentamicina por vía intramuscular más 2 gramos de acitromicina vía oral. En el caso de que exista alergia a acitromicina, lo común sería que bastara con la ceftriaxona, pero si se recurre al uso de cefixima, se sustituye la acitromicina por 100 mg de doxiciclina 2 veces al día durante 7 meses. Y como indicaciones, también se debe indicar a la paciente la abstinencia hasta que se complete la terapia y esta sea corroborada con pruebas para detectar reinfecciones 3 meses después del tratamiento o incluso un máximo de 12 meses después del mismo. Ahora bien, hablemos sobre vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana es la causa más frecuente de secreción vaginal en mujeres en edad reproductiva. En sí va a ocurrir una disbiosis vaginal, es decir, una alteración en la vagina. Normalmente se encuentran los lactobacillus, pero por esta disbiosis va a dar lugar a que otros agentes vengan y colonicen el sitio. Entonces se va a relacionar en base a ello con 2 cambios del bioma vaginal. El primero, que es una representación excesiva de especies anaerobias, y el segundo, pues una disminución de la especie importante que serían los lactobacillus. Dentro de las especies anaerobias, pues vamos a encontrarnos con Gardnerella, Prevotella, Mobiluncus bacterioides y también otras especies que han sido recién reconocidas que se denominan Bacterial vaginosis B1, B2 y B3. Los lactobacillus son importantes ya que ayudan a mantener el pH de la zona vaginal y con ello evitar las infecciones. Al estar reducidos, pues ocasionan que otros microorganismos colonicen. Dentro de los factores de riesgo tenemos los tipos de estado que van a ser 1, 2, 3, 4 y 5. El 1, 2, 3 y 4 se consideran de menor riesgo en comparación con el 5, pero en sí el 4 y el 5 son los que generan mayor riesgo. Bueno, la raza está relacionada básicamente con el tipo de estado. Por ejemplo, en las mujeres de raza negra predomina el tipo de estado 4, por lo que tienen mayor riesgo de desarrollar infecciones vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana no se considera una enfermedad de transmisión sexual, no se clasifica como tal, pero sí se ha visto relacionada la transmisión sexual con su patogenia. Por lo que múltiples parejas sexuales nuevas, parejas femeninas e incluso el sexo oral pueden dar lugar a vaginosis bacteriana. También el uso de dispositivos intrauterinos, el tabaquismo y las duchas vaginales también pueden dar lugar a esta patología. Y aunque no se clasifica como una enfermedad de transmisión sexual, el uso de condón sí puede reducir el riesgo. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo característico es la secreción no irritante y fétida, aunque no siempre se evidencia en todas las pacientes. Y la vagina por lo regular no muestra eritema ni hay anomalías en la exploración cervicuterina.
El método de diagnóstico básicamente se basa en dos pilares. El primero, que es un preparado con solución salina o preparación húmeda, en el cual al microscopio vamos a visualizar que las células del epitelio vaginal van a tener muchas bacterias adheridas, dando lugar a un aspecto, un borde mal definido y granuloso. Si al menos 20% de las células del epitelio vaginal se encuentran con estas características, se dice que es positivo para una vaginosis bacteriana. Esta prueba tiene un 95% de valor diagnóstico y unida con la liberación de aminas volátiles, que es una prueba que consiste en administrar hidróxido de potasio y por acción del metabolismo anaerobio se va a liberar las aminas volátiles, pues dando un olor semejante al olor a pescado. Estas dos pruebas son patognomónicas de la vaginosis bacteriana, incluso en pacientes asintomáticas. También se puede cuantificar el pH, el cual va a estar a más de 4.5. Eso se debe a la disminución de las especies del lactobacillus, que ya no van a generar ni peróxido de hidrógeno ni ácido láctico. Y se debe diferenciar de la tricomoniasis a través de la microscopía. Luego se encuentra la clasificación de Nugent, la cual no se debe emplear en la práctica clínica, pero sí para investigación. Esta clasificación menciona que un puntaje de 0 a 3 corresponde a una microbiota normal. De 4 a 6 ya es una microbiota intermedia y de 7 a 10 ya es una vaginosis bacteriana. Bueno, también se pueden usar pruebas moleculares, pero debido al costo y que no hay evidencia que demuestre que es superior a las pruebas tradicionales, pues no se usa. Y ya básicamente para el tratamiento, los regímenes que vamos a mencionar, pues tienen un rango de curación del 80 al 90% a la semana de haber utilizado el tratamiento. No obstante, al menos el 30% de las mujeres después de las 3 semanas del tratamiento presentan nuevamente los síntomas. No se ha visto relacionado que el tratamiento a la pareja sexual pues beneficia a la mujer, por lo que no se recomienda. Y el tratamiento básicamente consiste en el uso de antibióticos, como metronidazol a una dosis de 500 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días, o un régimen alternativo que es secnidazol a 2 gramos vía oral una vez al día. Y como método preventivo, pues eliminar o disminuir las duchas vaginales. Ahora bien, vamos a hablar sobre enfermedades de transmisión sexual, especialmente las infecciones fúngicas que se deberían a candidiasis. La cándida pertenece al superreino Eucariota y pertenece del reino fungi, de la familia Cryptococcaceae y del género Candida. Candida va a tener varias especies, siendo Candida albicans la más común y se relaciona con una candidiasis no complicada, mientras que la Candida glabrata, Candida kefir, crusei o tropicalis y las otras especies de Candida, pues ya se relacionan con una candidiasis complicada. Ahora bien, Cándida es un es un hongo dismórfico que puede presentarse como levadura o como filamento. La levadura son estas, como podemos observar, células redondeadas, ovoides, que miden de 4 a 6 micrómetros y que se agrupan en pequeños grupos. Y ya en filamentos puede presentarse como pseudohifas e hifas. En la vagina, el más común son las pseudohifas. Ahora, Cándida en sí es comensal de la boca, el recto y la vagina, pero es un microorganismo oportunista, por lo que al existir una disbiosis vaginal, pues puede dar lugar a una candidiasis vulvovaginal. Dentro de las manifestaciones clínicas, el prurito, el ardor, el eritema y el edema con escoriaciones vulvares se pueden presentar. También el dolor durante el sexo y al orinar. Bueno, la típica secreción vaginal se compara con el queso cottage, como podemos observar. Este es el queso cottage y esta es una secreción por cándida. Bueno, para el diagnóstico he clasificado tanto a la candidiasis vulvovaginal en no complicada y complicada. La no complicada se refiere a casos esporádicos o poco frecuentes y los síntomas van de leves a moderados. Y básicamente se debe a la presencia de Candida albicans en mujeres sanas. El método diagnóstico pues va a ser la exploración microscópica de secreción vaginal con solución salina y el uso de hidróxido de potasio al 10%, que son pruebas que ya les mencioné en la vaginosis bacteriana. Y el tratamiento básicamente se ha visto con mayor eficacia al usar derivados azólicos. En el caso de que la terapia fracase, se debe realizar seguimiento a estas pacientes y pensar en una candidiasis complicada y realizar un cultivo.
Ya en la candidiasis complicada, pues se dice que al menos de 10 al 20% de las mujeres presentan este tipo de candidiasis. Y va a abarcar infecciones frecuentes, que son recurrentes, que tienen sintomatología ya más grave. En el caso de, puede ser una enfermedad recurrente por Candida albicans, pero en mujeres inmunosuprimidas. Y también pueden haber otros tipos, otras especies de Candida. En los dos casos se va a realizar un cultivo, en el caso de la complicada por Candida albicans o por otras especies. Pero la terapia va a ser intravaginal de 7 a 14 días. En el caso de una enfermedad recurrente por Candida albicans, pues se puede usar el fluconazol o también el dilfucan. Y en el caso de otras especies, pues se puede usar la cápsula de gelatina con 600 miligramos de ácido bórico. Ahora bien, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el año 2020 hubo 128.5 millones de nuevas infecciones por clamidias en adultos de entre 15 y 49 años en todo el mundo. En sí, la clamidiosis es una infección de transmisión sexual que es causada por el agente de Chlamydia trachomatis. Esta puede presentarse tanto en hombres como en mujeres y puede ser tratada y curada fácilmente con antibióticos. Sin embargo, si la clamidiosis no se trata, puede dar lugar a cuadros graves que pueden afectar gravemente la salud. En el caso de mujeres embarazadas puede estar relacionado con la prematuridad, también puede dar lugar a un embarazo ectópico y también puede ser causante de infertilidad. El uso correcto y constante de preservativos durante las relaciones sexuales es protector contra clamidiasis, contra la Chlamydia trachomatis. Bien, ahora, la Chlamydia trachomatis en sí es un parásito intracelular obligado que depende de las células hospedadoras para su supervivencia. Este básicamente va a colonizar las células glandulares del cérvix y al afectarlo, pues va a dar lugar a la secreción purulenta y endocervical que se evidencia. El tejido endocervical al estar afectado, pues como podemos observar, va a presentar signos de edema, hiperemia y también puede desarrollar otras sintomatologías como uretritis y una notable disuria. Para el diagnóstico, pues tenemos 5 esquemas de diagnóstico, siendo el más importante las pruebas de amplificación de ácido nucleico, ya que tienen mayor sensibilidad en comparación con la microscopía, el cultivo, las combinaciones con gonococos y paraclamidios y el ensayo inmunoabsorbente ligado a la enzima. Bien, ya directamente para el tratamiento, como se mencionó anteriormente, pues básicamente va a constituir en el uso de antibióticos y se puede usar acitromicina de 1 gramo una vez por una sola vez o un régimen alternativo de eritromicina de 500 miligramos 4 veces al día durante 7 días. También se puede usar levofloxacino en una dosis de 500 miligramos una vez al día por 7 días. Y ya para finalizar el seguimiento, sobre la candidiasis, la clamidiasis, el seguimiento y las recomendaciones es que se deben repetir las pruebas a los 3 meses o en la siguiente oportunidad, máximo hasta los 12 meses después de haber iniciado el tratamiento. Y los pacientes deben abstenerse de mantener relaciones sexuales hasta presentarse asintomáticos y recibir el tratamiento. Gonorrea. La incidencia de la gonorrea en Estados Unidos en 2006 fue de 121 casos por 100.000 personas, un incremento de 5.5% a partir del 2005. Los factores de riesgo son estado civil, adolescencia, pobreza, toxicomanías, prostitución, falta de atención prenatal, entre otras. La infección gonocócica también es un biomarcador de infección concomitante por clamidia en hasta un 40% de las mujeres infectadas. En la mayoría de las embarazadas, la infección gonocócica está limitada al aparato genital inferior, el cuello uterino, la uretra y las glándulas periuretrales y vestibulares. Cabe mencionar también que la salpingitis aguda es infrecuente en el embarazo, pero las embarazadas representan un número desproporcionado de infecciones gonocócicas diseminadas. Además, decimos que la infección gonocócica puede tener efectos nocivos en cualquier trimestre. Hay una interrelación entre la cervicitis gonocócica no tratada y el aborto séptico, así como la infección después del aborto voluntario.
En cuanto a la detección sistemática y tratamiento, se dice que es recomendable la detección sistemática de gonorrea en todas aquellas mujeres que se encuentran sexualmente activas, incluidas las embarazadas, si tienen un riesgo más alto. Además, se menciona que las mujeres con resultados positivos en la prueba deben realizarse estudios de detección sistemática de sífilis, clamidia y VIH antes de administrar el tratamiento. Si no se dispone de la prueba de clamidia, se administra el tratamiento preventivo. Además, en este cuadro tenemos el tratamiento de las infecciones gonocócicas no complicadas durante el embarazo, en donde mencionamos fármacos como la ceftriaxona, 125 mg por vía intramuscular en una sola dosis, cefixima, 400 mg por vía oral en una sola dosis, también espectinomicina, 2 gramos por vía intramuscular en una sola dosis, más un tratamiento de la infección por clamidia a menos que se descarte. Luego tenemos las infecciones parasitarias en donde encontramos la tricomoniasis. Las tricomonas vaginalis pueden identificarse durante la exploración prenatal hasta un 20% de las mujeres. La vaginitis sintomática es mucho menos frecuente y se caracteriza por una leucorrea espumosa con prurito e irritación. Las tricomonas se demuestran con facilidad en las secreciones vaginales en fresco como microorganismos flagelados de forma de pera, móviles que son un poco más grandes que los leucocitos. Al igual que el anterior, con respecto a la detección sistemática y el tratamiento, se menciona que el metronidazol es eficaz para erradicar el tricomona vaginalis, administrado por vía oral en una sola dosis de 2 gramos. Esta cruza la placenta y entra en la circulación fetal. Sin embargo, no se observaron ningún incremento de la frecuencia de anomalías congénitas en más de 1000 mujeres que recibieron metronidazol durante las primeras etapas del embarazo. Aún así, muchos recomiendan no utilizarlo durante las primeras etapas del embarazo, aunque algunos estudios han asociado la infección por tricomonas al parto prematuro, pero el tratamiento no ha reducido este riesgo. Por consiguiente, la detección sistemática y el tratamiento de las mujeres asintomáticas ya no se recomienda durante el embarazo. Otra de las infecciones ginecológicas son las infecciones víricas, en donde vamos a encontrar el herpes virus. La infección genital por el virus del herpes simple es una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuente, ya que casi todos los casos de infección por este tipo de virus son transmitidos por personas asintomáticas o que no saben de su enfermedad. Por ende, se ha vuelto un problema importante de salud pública. Existen 2 tipos con base en las diferencias inmunológicas y clínicas. El de tipo 1 interviene en casi todas las infecciones no genitales, mientras que el de tipo 2 se recupera casi de manera exclusiva de los genitales y suele transmitirse por contacto sexual. Cabe mencionar que casi todas las recidivas, que es más de un 90%, son secundarias. En cuanto a las manifestaciones clínicas, decimos que las infecciones por el virus del herpes simple pueden clasificarse en 3 grupos. El primer episodio primario, en donde decimos que existen erupciones papulosas con prurito o sensación de hormigueo que luego se vuelve dolorosa y vesicular. Luego el episodio no primario, en donde decimos que las infecciones se caracterizan por menos lesiones, menos manifestaciones sistémicas, menos dolor y una duración más breve de las lesiones. Y por último, la enfermedad por reactivación, que se caracteriza por el aislamiento del virus de herpes simple, ya sea tipo 1 o tipo 2 del aparato genital de las mujeres con los mismos anticuerpos serotípicos. Con respecto al diagnóstico, decimos que las pruebas virológicas se llevan a cabo en una muestra de una lesión mucocutánea. Se prefiere el cultivo celular. Sin embargo, la sensibilidad del aislamiento del virus de herpes simple es relativamente baja, ya que las lesiones vesiculares primarias se ulceran y luego forman costras en lesiones recidivantes. Aunque las pruebas de PCR son más sensibles y los resultados por lo general están disponibles en 1 a 2 días, en la actualidad estas todavía no están autorizadas para muestras genitales por la FDA de Estados Unidos. Pero cabe mencionar que el análisis de PCR es la prueba preferida para la detección del virus del herpes simple en líquido cefalorraquídeo. Y referente al tratamiento, decimos que el tratamiento antivírico con aciclovir, famciclovir o valaciclovir se ha usado para tratar el herpes genital durante el primer episodio en pacientes no embarazadas. Para el malestar intenso, los analgésicos y los anestésicos tópicos brindan cierto alivio y la retención urinaria se trata con una sonda vesical permanente. En cuanto a las mujeres con un brote primario durante el embarazo, pueden recibir tratamiento antivírico para atenuar y reducir la duración de los síntomas y de la diseminación del virus. Cabe mencionar también que las que tienen infección por virus de herpes simple grave o diseminada reciben aciclovir intravenoso en dosis de 5 a 10 mg kilogramo cada 8 horas durante 2 a 7 días hasta que se observe una mejoría clínica. Esto va seguido de un tratamiento antivírico oral para completar por lo menos 10 días de tratamiento total.